Hola, ¿qué tal? Yo soy José Romero y esto es Un Café, 5 minutos y un versículo. Ok, si ya tienes tu cafecito y has dispuesto 5 minutos de tu tiempo, yo te invito a que vayas a la Biblia en el libro de Filipenses, en su capítulo 4, verso 13, donde vamos a estar compartiendo el tema de hoy. El tema de hoy es una pregunta, es un versículo que la mayoría de nosotros, los que conocemos la fe cristiana, siempre la hablamos, siempre lo compartimos, y es esa palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. ¿Será realmente que todo lo puedo? Pero ¿quién escribió esta palabra? ¿Quién se inspiró a decir esa frase, ese concepto, todo lo puedo? Déjenme decirles que fue nada más y nada menos que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en un momento de su vida un poco interesante. La mayoría pensará que Pablo en ese momento se sentía como si tenía un superpoder. Y a veces hablamos acerca de este verso tantas veces y lo recitamos y pensamos que es como algo mágico, pero no es así. Déjenme decirles que para Pablo decir esa frase tuvo que pasar por un proceso, ¿sí? Porque si leemos el contexto completo del capítulo 4 de Filipenses, nos daremos cuenta de lo siguiente, y yo quiero leerlo en dos versiones. Fijémonos, desde el verso 10 vamos a estar aclarando eso. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero no os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Interesante, ¿verdad? Bueno, ahora lo vamos a estar leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. La anterior fue la versión Reina Valera 1960. Fijémonos lo que dice: estoy muy contento al ver que de nuevo ustedes se preocupan por mi bienestar. Sé que siempre se han preocupado por mí, no habían tenido oportunidad de demostrármelo. No digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquiera que sea mi situación. Fijémonos también en el verso siguiente, el verso 12 de esa parte de la Biblia, de ese capítulo. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ese es el verso 12. Pero fijémonos como lo dice la versión Palabra de Dios para Todos nuevamente. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Fijémonos que Pablo fue un recaudador de impuestos, fue un fariseo perseguidor de los cristianos, pero cuando él dejó esa vida pasada, que tuvo el encuentro con Jesús y sus ojos fueron abiertos a la verdad, y él empezó a caminar en la verdad, él tuvo que buscar una nueva manera de ganarse la vida y también para poder autosustentar su ministerio. Como Pablo autosustentaba su ministerio, lo podemos ver en el capítulo 18 del libro de Hechos, y eso se encuentra en el verso 3. Vamos a ver cómo dice. Vamos a leer desde el 1, verso 1 al 3 de Hechos 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas
y fue a Corinto y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, diciendo, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña, donde, si vamos al contexto cultural de la época, era una manera que tenían para poder trabajar y así ganarse el sustento. Tiendas de campaña donde habitaba la gente. Entonces, cuando hablamos esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenemos que entender que es el resultado de un proceso de experiencias vívidas que hemos pasado para poder decir, así como Pablo, cuando tengo escasez, cuando tengo abundancia, cuando tengo o cuando no tengo. En resumen, debemos estar conscientes que este verso es más que una muletilla, sino que es una verdad, es un proceso de aprendizaje y es algo que Pablo aprendió a lo largo de su ministerio. Si te gustó esta reflexión, te invito a que me acompañes a la próxima transmisión, al próximo episodio, y que compartas este video con tus amigos. Dios te bendiga.